Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Esta semana se conoció un nuevo caso de hackeo que afectó al Poder Judicial. Si bien esta vez la magnitud del ataque fue menor en comparación a la filtración de cerca de 400.000 correos que afectó al Estado Mayor Conjunto, ambos casos han generado la preocupación en las autoridades y en las personas que cuestionan la eficacia de la ciberseguridad que hay en las instituciones. Para hablar de este y otros temas, tenemos en pantalla a Ubaldo Taladriz, director de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Ubaldo, gracias por conversar con las regiones del país. Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo están ustedes? Primero, para comenzar, por favor, cuéntanos, ¿cómo se define la ciberseguridad? La ciberseguridad en este caso tiene que ver con las medidas, los sistemas, las buenas prácticas, la educación, todo lo que tenga que ver con establecer los mecanismos de seguridad que permiten que una institución y las personas también se protejan, en este caso, de ataques maliciosos al ocupar básicamente Internet, en redes sociales. Por eso hablamos de ciberseguridad. Ese es el concepto que hay detrás de la ciberseguridad. Y la gente, ahora nosotros estamos muy acostumbrados a meternos en Internet, pero ¿qué tan seguro es el Internet? En general, Internet es seguro. Obviamente, esto es como la vida real. Si Internet no está tan lejos cuando uno hace analogías con la vida real, no está tan lejos. O sea, todos sabemos que en las ciudades hay zonas peligrosas y acá es un poco similar. Acá sabemos que hay sitios peligrosos. La cosa es un poco más compleja, sí, porque evidentemente no es que sean solamente sitios en los cuales tú no debieras navegar o debieras evitarlo, sino que también hay una serie de otras cosas, otras consideraciones que deberás tener a la hora de interactuar con Internet, porque Internet, por ejemplo, no es solamente navegación de sitios, también, por ejemplo, es correo electrónico, por ejemplo, también son transacciones bancarias, implica el uso de claves, de password. Entonces, evidentemente, la cantidad de riesgos posibles y la cantidad de zonas peligrosas que tú puedes encontrar es más diversa. Y a medida que han pasado los años, desde que comenzó Internet, desde que nació, ¿cómo han ido evolucionando los ciberdelitos? Los ciberdelitos han ido evolucionando tanto en complejidad como en sus técnicas, pero también por el hecho de que precisamente Internet se ha vuelto masiva. Y acá yo creo que para nadie es un misterio que probablemente mucha gente que, por ejemplo, no hacía compras remotas previo a la pandemia, durante la pandemia ya, por ejemplo, comenzó a hacer compras online, compras en línea, no solamente de ropa o de cosas accesorias, sino que también cosas del día a día, como por ejemplo el supermercado, todo lo que es abarrote, etcétera, se comenzó a comprar online y por lo tanto eso incrementa el uso de Internet y eso hace que definitivamente sea mucho más masivo. ¿Existe alguna ley que sancione los delitos de Internet, los ciberdelitos? Sí, en general hay leyes, pero fundamentalmente hoy día lo que está en discusión en el Congreso es la ley de ciberseguridad. Pero hoy día tenemos varias leyes que involucran temas de delitos vinculados al uso de Internet. Una de ellas, como digo, es la ley de ciberseguridad. Existe una ley de delitos, pero está un poco obsoleta. Por ejemplo, esa ley está vinculada, por ejemplo, los delitos de compartir pornografía infantil. Eso, por ejemplo, está castigado por la ley, eso está contemplado dentro de la ley. Pero obviamente hay otras leyes, como la ley de protección de datos personales, que también está a punto de ver la luz, que eso impide, ¿no es cierto?, sanciona, más bien dicho, lo que es que las empresas están obligadas a resguardar tus datos personales y si hay fuga de datos, en alguna medida ellos también están comprometidos con responsabilidades. Y la ley de ciberseguridad ya es una ley un poco más compleja porque esa ya instala una institucionalidad. Por ejemplo, Estados Unidos hoy día tiene a lo menos varias organizaciones ocupadas del tema de la ciberseguridad. Unas a nivel de defensa, como puede ser, ellos tienen una cosa que se llama el Estado Conjunto de Ciberseguridad, donde están todas las Fuerzas Armadas, y tienen otra institución que se llama CISA, que se dedica precisamente a establecer políticas de seguridad, advertencias, de coordinar buenas acciones para proteger, en este caso, a instituciones y a las personas de los ciberataques. Por lo tanto, eso es parte también de la ley, lograr tener una institucionalidad que nos pueda proteger a los ciudadanos, al Estado también, a las instituciones y también a los privados. Y nosotros, como usuarios, ¿de qué manera nos exponemos a ser víctimas de este tipo de ciberdelitos? Más que exponerse, esto, digamos, es como vuelvo a la analogía, es como salir a la calle. O sea, tú
todos sabemos que al cruzar la calle, si no tenemos precauciones probablemente y no respetamos un semáforo, a lo mejor va a pasar un bus o un auto, nos podría eventualmente atropellar, estamos expuestos a accidentes, estamos expuestos a robos también. Lo mismo sucede con Internet. Yo diría que el mensaje no es, oye, no ocupes Internet porque eso definitivamente hoy día no es posible. O sea, definitivamente no es posible. Por ejemplo, sabemos que muchos trámites hoy día los ciudadanos pueden hacer en línea y creo que eso facilita la vida de los ciudadanos, pero evidentemente hay que resguardar, hay que tomar ciertas precauciones que tienen que ver con conceptos muy básicos, entre paréntesis, ¿eh? Si queremos transmitir qué precauciones debe tener el ciudadano, por ejemplo, actualizar en este caso el sistema operativo y en general las aplicaciones. Mantenerlas actualizadas significa que la aplicación en el sistema operativo, en este caso, descarga todos los parches. Cuando se produce una vulnerabilidad, ¿no es cierto?, alguien la detecta, dice, mira, aquí hay un problemita con esto, puede ser que hagan, ocupando esta técnica, desbloqueen tu equipo y tengan acceso a los archivos. Bueno, eso se llama una vulnerabilidad y el fabricante de eso, que es una empresa de desarrollo, no vamos a nombrar ninguna marca específica, libera, ¿no es cierto?, lo que se llama un parche y eso permite corregir esa vulnerabilidad. Lo otro importante también, por supuesto, y esto es importante hacer el matiz, no es que no puedas hacer clic en cualquier lado, solamente lo que hay que tener cuidado es que si tú vas a hacer clic en un enlace, ese enlace realmente, ese link, esté verificado. Por ejemplo, hay maneras muy fáciles de verificar ciertos links. Por ejemplo, si yo estoy viendo la página de mi banco, habitualmente vamos a ver que eso tiene un nombre, Banco XXX, ¿no es cierto? Y al lado hay un candadito que le permite uno verificar que realmente el banco y ese cosita, que el candadito que se llama certificado de seguridad, coincida. Ese es el segundo punto importante. Tercero es, más que incluso rotar las passwords, porque aquí también nuevamente la rotación de password es una cosa que también a veces no funciona bien. Lo importante es que las passwords sean de calidad. Me explico y aquí lo voy a contar con una anécdota, porque yo le dije a un tío, mira, es bueno que tú de vez en cuando cambies las passwords. Entonces, claro, me dijo, si yo las cambio cada rato, me dijo, mira, puse acá sobrino 2021 y este año la cambié a sobrino 2022. Bueno, el chiste se cuenta solo, pero lo que te quiero decir es que es una password tan evidente que eso no sirve. Entonces, más importante que eso es la complejidad de la password y si realmente le complica a la gente hoy día administrar esas claves, hay software, hoy día aplicaciones que permiten administrar las passwords y son bastante seguras. No voy a mencionar ninguna, obviamente, para no hacer publicidad, pero claro, hay de todos los sabores, de todos los valores, incluso hay unas gratis. Yo diría que teniendo esas precauciones y evitando, obviamente, no entregar definitivamente ninguna clave por teléfono, es muy raro que también se pidan, nadie pide claves por correo, eso es súper importante. Teniendo como esas precauciones, la verdad es que uno puede sobrevivir bastante bien o evitar cualquier ataque o perjuicio, digamos, por el uso del teléfono. Me imagino que la gama de ciberdelitos es bastante amplia, pero en concreto en nuestro país, ¿cuáles son los más comunes y habituales? El CERNAC y en este caso el Poder Judicial, los dos fueron víctimas de ataques que se llaman tipo ransomware. Ransomware básicamente es que alguien, por alguna razón, descargó algo probablemente o hizo clic en un sitio y eso instala algo dentro del computador y esta cosa que se instala, maligna por supuesto, lo que hace es que captura tu computador y hace que no tengas acceso al computador y a sus datos y básicamente son como una suerte de piratas porque te cobran una recompensa por devolverte tu equipo. Y eso es lo que sucedió, por ejemplo, en el Poder Judicial. En el Poder Judicial se aprovecharon básicamente que alguien descargó algo y además de eso está unido a que definitivamente estaba con una versión obsoleta de su sistema operativo y eso causó el tema. En el caso de CERNAC fue algo similar, se escucharon base de datos. Yendo al caso de ENCO, por ejemplo, eso es distinto. Ese es un caso donde ellos tenían un software que era básicamente un servidor de correo que estaba instalado en su dependencia y efectivamente se descubre una vulnerabilidad dentro de ese servicio de correo, dentro de ese software de servicio de correo. Se publica, ¿no es cierto?, en mayo del 2021 la vulnerabilidad y el fabricante libera el parche en julio del 2021 y por alguna razón ese parche no se aplica. Y por lo tanto, eso hace que ese servidor esté expuesto y los hackers se aprovecharon de esa vulnerabilidad para efectivamente sustraer los 400.000 correos.
El otro ataque que es muy frecuente, sobre todo ya a nivel de personas, es el phishing. El phishing tiene que ver con que yo, utilizando algún grado de información, trato de suplantar a alguien, por ejemplo, en un correo, y yo te envío un correo diciendo, mire, soy su banco, por favor, necesitamos que usted valide nuevamente su password, haga clic acá y valide su password, y eso te lleva a un sitio que probablemente o sea, es malicioso, definitivamente no es que probablemente sea malicioso, es malicioso, y que además de eso simula, en términos de su estética, de los colores, de los logos, de cómo se ve, al sitio original, y por lo tanto, cuando tú ingresas la password, tú la ingresas confiadamente y ellos aprovechan de capturar tu password, incluso probablemente podrían eventualmente reenviarte hacia el sitio original, entonces tú a veces tú no te das cuenta, digamos, que eso está sucediendo. Entonces hay que ser cuidadoso con esas dos temas que son las cosas. Y la otra técnica, que es la más común, ya es que suplanto a alguien y eso lo hago con información básicamente que recabé de redes sociales. Entonces, hay gente que definitivamente yo puedo saber, si tú tienes tu perfil en Facebook, probablemente puedas saber quién es tu papá, quién es tu mamá, quién es tu señora, e incluso relaciones con tíos, tías. Entonces, claro que lo que hago yo, ocupo esa información y te digo, mira, soy tu tío, te estoy llamando, me puedes depositar 300.000 pesos, tengo una confianza. Es el típico caso, ¿no es cierto?, también de fraude o estafa. Es una fraude o una estafa, pero lo importante es que aquí ocupan las redes sociales fundamentalmente para conocer tu vida y extraer datos personales. Y por eso también es tan importante que las claves a veces no incluyan temas como datos personales. La clásica, colocar el nombre de los hijos, es una mala idea, definitivamente. Fechas de nacimiento también, etc. Ubaldo, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando sobre ciberseguridad. Por favor, no se vaya. La Teletón. ¿Nos hace bien? ¡A todos! Nos hace bien saber la perseverancia que cientos de niños y niñas y de sus familias Ponen todos los días para lograr sus metas. nos hace bien celebrar Y aplaudir la inclusión. Saber que muchas organizaciones y comunidades se reúnen. Y nos hace bien ver la entrega de cientos de voluntarios. Trabajadores y millones de aportantes que permiten dar continuidad a esta gran obra. Que es de todos. La Teletón nos hace bien a todos, todos los días. Teletón, 4 y 5 de noviembre y todos los días. Cine. Televisión. Libros. Escapadas. Teatro. Música. En palco. La Teletón. ¿Nos hace bien? ¡A todos! Nos hace bien saber la perseverancia que cientos de niños y niñas y de sus familias Ponen todos los días para lograr sus metas. nos hace bien celebrar. Y aplaudir la inclusión. Saber que muchas organizaciones y comunidades se reúnen. Y nos hace bien ver la entrega de cientos de voluntarios. Trabajadores y millones de aportantes que permiten dar continuidad a esta gran obra. Que es de todos. La Teletón nos hace bien a todos, todos los días. Teletón, 4 y 5 de noviembre y todos los días. Estamos de vuelta con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Estamos conversando sobre ciberseguridad. Ubaldo, tú mencionabas que en el caso del Poder Judicial, el hackeo que infectó a 150 equipos se debió porque no hubo una actualización, porque no hubo un parche. ¿Ese fue el gran problema? Lo que tenemos ahora es lo que ha contado, ¿no es cierto?, el Poder Judicial, que esto efectivamente se debería que alguien descargó algo y esto instaló, ¿no es cierto?, este ransomware dentro del equipo, y que eso fue posible, tanto su propagación como su instalación, porque efectivamente esos equipos tenían un sistema operativo que ya estaba desactualizado. Y de hecho el fabricante ya no le da soporte a esa versión del sistema operativo. Lo voy a mencionar, se llama Windows 7 y en realidad, como ustedes saben, va a una versión bastante posterior de Windows. Y por lo tanto, eso gatilló el tiempo. Si la actualización hubiera estado instalada a una versión más nueva, probablemente esto no hubiera ocurrido. Y aquí es importante, sí quiero señalar una cosa, para ser justos,
estar actualizado con las versiones, con la última versión de este operativo, no es garantía que no te vayan a hackear, que no vayas a ser víctima de algo, porque la seguridad al 100% no existe. Sí existe, obviamente, bajarla, digamos, y decir, mira, evidentemente, si no he actualizado, como voy a ir al caso de EMCO, es súper evidente que si la vulnerabilidad ya estaba publicada, es decir, cualquier persona la conocía, y el parche ya estaba publicado, y tú no aplicas el parche, claramente la probabilidad del ataque, de lo que suceda, es muy amplia. Esto es como cuando tú dejas el auto abierto, la probabilidad de que te lo roben es bastante más amplio. Es eso, dejaste las puertas de tu casa abiertas y alguien se aprovechó de las circunstancias, sin duda. Cometiendo un delito, evidentemente, pero tú, en el fondo, facilitaste el acceso a estos delincuentes. ¿Chile está atrasado en materia de ciberseguridad respecto de otras potencias? Sí, en el sentido que, por ejemplo, no tenemos este tipo de institucionalidad que nos proteja, y además de eso, ha sido bastante evidente un poco, dado los últimos sucesos, porque entre paréntesis, hay varios sucesos más, está, además de ENCO y Poder Judicial y CERNAC, hay varios sucesos más que lo que pasa es que como no han sido de tan alto impacto, no han trascendido tanto a la prensa, pero en general lo que vemos es que se están dando situaciones de hackeo de manera permanente y lo que podemos decir ahí es que evidentemente en muchos casos es porque no se tomaron las medidas a tiempo y no estamos hablando de ataques extremadamente complejos o de alta tecnología, estamos hablando de ataques, la verdad, que son bastante simples. Por lo tanto, eso revela, y es una confirmación, de que lamentablemente no nos hemos tomado muy en serio la ciberseguridad, tanto a nivel de gobierno como a nivel de los privados. Les recuerdo que bancos también han sufrido ataques, entre paréntesis, no vamos a mencionar ningún banco, pero sabemos que los bancos también han sufrido ataques, por ejemplo, de ransomware. Entonces, la verdad es que pareciera ser que es un problema transversal de nuestra sociedad, público y privado, que no lo hemos abordado de manera correcta. ¿Cómo beneficiaría una agenda nacional de ciberseguridad? Que el Congreso, de hecho, estaba pidiendo que se avance rápidamente en este programa. Es que, mira, honestamente, hay una política de ciberseguridad. De hecho, yo los invito, si alguien recorre la Biblioteca Nacional, o incluso se lo googlean, puede salir directo al enlace a la Biblioteca Nacional, contamos con una política de ciberseguridad. El problema que tenemos es que después eso no se ejecuta. Chile, entre paréntesis, lamentablemente en muchos temas, sobre todo en temas tecnológicos, en temas de seguridad, desarrolla agendas que son efectivamente a largo plazo y que van más allá de los 4 años del gobierno de turno. El problema que tenemos es que no hay continuidad, entonces lo que hace lamentablemente un gobierno como política, el siguiente gobierno prácticamente no lo continúa y eso definitivamente no favorece porque es comenzar prácticamente todas las cosas desde cero cada vez que una persona se elige en el cargo nuevamente. Ahora, alguien podría decir que eso puede tener una razón política. Honestamente, estas cosas son temas que van más allá de la política, o sea, no tienen que ver con izquierda o con derecha, son políticas de seguridad de Estado, son políticas a nivel nacional, por lo tanto debieran tener una continuidad. O sea, esto no es algo que debiera estar cambiándose de manera permanente o para hacer un borrón y cuenta nueva con una nueva elección. No hay nada que lo justifique ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista tampoco de la continuidad, ni cómo se debe abordar esto. Y ejemplos, entre paréntesis, en la región tenemos. O sea, Uruguay tiene agencias, ¿no es cierto?, para el tema de tecnología, que tiene una continuidad y que no dependen del gobierno de turno. Estados Unidos lo mismo. O sea, la única manera de abordar este tema es así. Entonces, claro, tú me dices, ¿contamos con políticas? Sí, tenemos con políticas, pero el problema que tenemos es que no le damos la fuerza. Mira, si mal no recuerdo, creo que tú recuerdas que hubo un SAR de la ciberseguridad. Sí, sí. Lamentablemente lo sacaron del cargo y fue a hacer otras cosas, y ese cargo quedó en el abandono. Entonces, eso demuestra un poco que teniendo quizás la posibilidad de contar con herramientas, con cargos, con institucionalidad, sencillamente no le damos continuidad y no le damos el peso. Claro, yo por eso soy un poco escéptico también de las leyes, porque a veces las leyes generan letra muerta. Yo como soy más ingeniero que abogado, tengo la sensación de que a veces somos un poco legalistas, pero un poco dados a la ejecución después y a la parte que mi corazón de ingeniero se va por ese lado. Y en ese caso, ¿cuál es la seguridad que deberían tener el gobierno, en este caso, o las instituciones más importantes del país?
un equivalente a lo que se llama un CISO, que básicamente es el jefe de seguridad, así como se habla del CIO, ¿no es cierto?, que es como el gerente general de una compañía. Hay un rol de alto nivel de liderazgo que es el CISO, que se hace cargo, en este caso, del tema de seguridad. Pero lo más importante no es la persona en sí, sino que es el sistema y los procedimientos que adopta esa institución, porque aquí también es súper importante, y también quiero llamar una reflexión. Por ejemplo, vimos que en el caso de EMCO, descabezaron, ¿no es cierto?, el tema y despiden al general. Obviamente pues, o renuncia, presenta su renuncia, mejor me habían dicho, para corregir el tema, presenta su renuncia al general. Claramente, bueno, el general puede tener una responsabilidad, pero aquí lo más importante es que no hay un mecanismo, no había un mecanismo para hacerse cargo de una vulnerabilidad publicada y aplicar el parche, porque eso no puede depender de la persona de turno o incluso de Juanito Informático, que Juanito Informático tenía que aplicar el parche, pero lamentablemente Juanito Informático quizás se enfermó, se durmió, se lo olvidó. Eso se corrige con sistemas de gestión de seguridad que se aplican, ya hay metodologías para eso. Hay, por ejemplo, cosas como la ISO 27001 que ayudan a abordar esos temas de tal forma que no dependan de personas y que sean realmente sistemas de seguridad. El ataque del Estado Mayor Conjunto se lo adjudicó un grupo activista llamado Guacamaya, que ya había atacado a otros países como México o Perú incluso. ¿Qué busca este tipo de grupos? Estos grupos son grupos activistas que lo que buscan es obtener información que les favorezca a sus intereses como grupo. Ellos en particular son activistas vinculados a temas de la naturaleza, ¿no es cierto? Y lo que buscaban, de hecho, mediante otros hacks, ellos obtuvieron información, por ejemplo, de que empresarios norteamericanos habrían actuado, ¿no es cierto?, al margen de la ley para obtener o ganar licitaciones, digamos, en ciertas zonas que eran protegidas naturales. Eso es lo que busca este tipo de activistas. No, estoy hablando particularmente del grupo Guacamaya, esos son sus intereses. Hay otros grupos que definitivamente tienen otros intereses que son derechamente secuestrar datos y pedir rescate, pedir dinero por el rescate de esos datos. O sea, depende mucho efectivamente del tipo de grupo, cuál es el interés o el nivel de ataque que puedan tener. Hay grupos, por ejemplo, que no les gusta para nada figurar y que lo que hacen es que su gracia precisamente es atacar sitios, no publicar nada, porque ellos prefieren pasar en el anonimato absoluto y son contratados explícitamente para robar información. Esos ataques, por ejemplo, la verdad es que sabemos mucho menos de su alcance precisamente porque son prácticamente invisibles y no los detectamos. Pero hay grupos que efectivamente se dedican a eso. Son profesionales de penetrar, en este caso, sistemas de defensa, de seguridad, etc. Tú mencionabas que en el de Poder Judicial ellos insertaron un ransomware que es una especie de chantaje a las empresas. Les roban su información. Te secuestran tu computador y no te lo liberan en la medida que no pagues. Entonces, imagínate. Pero por lo general es por dinero, ¿no? Es por dinero, la motivación principal es por dinero, no hay otro interés, cobran por secuestro. Y claro, entonces imagínate, tú quieres entrar a tu equipo, tú quieres abrir tu documento, por ejemplo, que tenías ahí, tu planilla, lo que sea, y definitivamente no puedes porque ellos tienen capturado tus datos porque están, entre paréntesis, voy a simplificar el tema, están encriptados, que es una técnica, ¿no es cierto?, de tal forma de que uno confunde la información, pero después se puede revertir ese proceso. Pero lamentablemente tú no lo puedes revertir si realmente no cuentas con o no entiendes bien cómo es el proceso de revertirlo. Entonces, por eso te cobran. Ese es el concepto que hacen de secuestro. Los otros tipos de ataques que también se dan muchas veces es lo que se llama la denegación de servicio. Entonces, lo que yo busco sencillamente es que tú no puedas operar en Internet. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te saturo y te ataco y lo que hago es que te bombardeo con peticiones, ¿no es cierto? Y eso hace que tu sistema se venga abajo. Un caso famoso de esto fue un hackeo que se hizo sobre una serie de dispositivos, cámaras y temas que están conectados a Internet, porque hoy en día, entre paréntesis, la gente tiene que saber que hay hasta refrigeradores que hoy día se conectan a Internet, una serie de cosas. La cosa es que esos dispositivos estaban configurados con password la típica password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que era la password que venía de fábrica, y fueron hackeados, y esto permite que tomen control de sus dispositivos y esos dispositivos comienzan a generar peticiones hacia Amazon
y finalmente hicieron que una región de Amazon se viniera abajo, porque imagínate, estamos hablando que es un hackeo masivo de miles, de millones de dispositivos que comienzan a generar peticiones sobre, en este caso, Amazon, y finalmente Amazon se viene abajo porque es incapaz de procesar esta gran cantidad de peticiones. Ahora, para que te haga otro ejemplo muy sencillo de hackeo, en un casino había un acuario que también estaba conectado a internet porque hacían un monitoreo de la temperatura del acuario del agua. Hackearon eso, y con eso pudieron, como estaba con la password por default, pudieron meterse dentro del dispositivo que controlaba la temperatura, y a través de eso lograron acceder a la red del casino y producirle un daño al casino. Son cosas así de fáciles que uno puede, si uno no toma las precauciones, te pueden llevar a tener un gran problema, incluso a nivel de gobierno, de tu empresa privada, de tu casa, etc. Ya se nos está acabando el tiempo, pero Ubaldo, antes de finalizar, por favor, ¿cuáles son las recomendaciones que tú le darías a la gente y a las empresas para que puedan proteger sus documentos y sus archivos? Efectivamente, contar respaldos con la nube es un muy buen mecanismo, definitivamente, para protegerse de pérdidas totales. En el caso particular, por ejemplo, en el caso nuestro sufrimos un incendio, porque los riesgos no solamente tienen que ver con los ataques, sino que tienen que ver con otras cosas. Nosotros hace muchos años atrás sufrimos el incendio en una de las compañías en la cual yo trabajo, y por fortuna teníamos toda la nube, por lo tanto la continuidad que le pudimos dar a la empresa fue bastante rápida. Básicamente recuperamos lo que teníamos en la nube y pudimos seguir funcionando. Para las personas aplica lo mismo. Usted tiene varias opciones para poder guardar y respaldar sus archivos a costos relativamente baratos. Estamos hablando de cosas que valen miles de pesos, no estamos hablando de decenas de miles, ni cientos de miles, y eso permite que usted respalde, ¿no es cierto?, su información en la nube y la pueda recuperar. ¿Ok? Por lo tanto, yo diría que esa es la primera cosa. Segundo, no olvidarse, ocupar los antivirus. Los antivirus no tiene por qué comprar uno. Si quiere comprar uno, bien, pero si no, hoy día la gran mayoría de los sistemas operativos viene con un antivirus incorporado. Por ejemplo, Windows viene con un Windows Defender, que es un mecanismo bastante efectivo para protegerse de los virus. Funciona bien. Lo otro es no utilizar passwords, como dijimos ya, que sean de ingeniería social fácil. Y con respecto a los documentos, yo diría muchas veces uno no tiene por qué compartir documentos, puede compartir documentos que sean solo de lectura o encriptados en el caso que sea necesario, o que se activen solamente. Por ejemplo, yo puedo colocar una password y esa password la comparto solamente con otra persona y la otra persona solamente va a poder abrir ese documento si es que conoce esa password. Y ya ahí, dependiendo un poco de lo que uno quiera aplicar, ya hay otros conceptos más, por ejemplo, que es ya firmar los correos de manera electrónica, eso también se puede hacer, si es que realmente... Ahora, para el común de la gente, esta última recomendación obviamente no es tan necesaria. Manejar sus passwords en lugar seguro, porque también la otra típica es que uno a veces maneja las passwords en el mismo computador, pero en un archivo abierto, entonces, y se llama más encima passwords.doc o passwords.txt, claro. Es evidente que si alguien logra tener acceso a mi computador va a tener acceso, ¿no es cierto?, a todos los temas. En el caso de ocupar navegadores, siempre asegurarse que realmente si uno va a ocupar un navegador de otro equipo, ¿no es cierto?, no esté habilitada la opción de recordar password, porque si no, evidentemente vamos a tener acceso vamos a dejar ahí la puerta abierta para que entren a nuestras redes sociales y obviamente puedan obtener más información. Ubaldo Taladriz, muchas gracias. Director de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Muchas gracias por conversar con la región. Gracias a usted por haberme invitado. Además de eso, como son un canal regional, yo soy también de región, soy de Temuco en particular, así que muy, muy feliz de poder compartir información también con regiones. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Nos vemos la próxima semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.